Quem canta e se alegra diante do Senhor está feliz com a salvação do seu Redentor. Levanta as mãos e proclama o Deus a quem tanto ama e exalta o bom pastor. Eu canto e me alegro diante do Senhor. Estou feliz com a salvação do meu Redentor. Levanto as mãos e proclamo o Deus a quem tanto amo. Bienvenido a un episodio más de ¿Por qué no quiero ser cristiano? El podcast que ha retado tu fe una y otra vez. El que te ha mostrado que Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas en las personas que han estado con nosotros. Hoy tenemos con nosotros a una servidora de Cristo, una persona a la que debes conocer sí o sí. Tenemos con nosotros a Maritza. Muchas gracias, Maritza, por estar con nosotros. Muchas gracias, Gris, es maravillosa tu presentación. Sí, soy sierva de Cristo y claro que me encantaría conocerlos. Es una bendición acercarse al Señor y las puertas de mi iglesia y de muchas otras están abiertas para que ustedes se acerquen a Él. Gracias, Maritza. Maritza, pero este programa te platicábamos que se trata de lo que nosotros fuimos antes de conocer a Cristo, más que lo que fuimos, qué pensábamos de Dios antes de llegar a sus pies. Entonces, platícanos un poco, ¿qué concepto tenías de Dios antes de conocerlo como lo conoces ahora? Pues yo fui criada en una familia católica, decía mi abuela que ella era católica, apostólica y romana, provincial, con muchos tabús. Lo que sí me quedaba claro era que Dios castigaba, que todo lo veía y que Él nos iba a castigar por lo malo que hiciéramos. Eso lo tenía yo claro. Nunca fui educada muy duramente, por llamarlo de alguna manera. No tuve una educación militar. Mi mamá y mi abuela nos llevaban a la iglesia católica, pero yo, aunque hice mi primera comunión, estudié el catecismo, bla, 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 nunca sentí una imposición por parte de ellos. Yo sentía un gran amor por Dios desde que era niña. Incluso algún tiempo pensé en convertirme en monja cuando fuera grande, pero al paso del tiempo todo eso se diluyó en mi vida y todo eso se me olvidó. Y entonces nada que ver con Dios. A ver, entonces, Maritza, ¿a los cuántos años más o menos pensaba ser monja? Yo como a los 6 años quería ser monja, 6, 8 años quería ser monja más o menos. Ok, y ahí entonces conoció a un Dios que castigaba, que todo era pecado y que, te reprendía por todo, ¿no? Ok, entonces esa Maritza de niña tenía una relación con Dios o solo aspiraba a tener una relación, o cómo veías a Dios en ese momento, cómo lo percibías. Yo no conocía a Dios, yo lo conocía a través de mi abuela, básicamente porque mi padre había muerto, mi madre todo el día trabajaba. Entonces, quien se hizo cargo de nuestra educación fue mi abuela. Lo conocí a través de mi abuela, por lo que ella nos contaba, pero una mujer de provincia, sin ninguna educación, su conocimiento es limitado y a mí me parecía maravilloso. Mi espíritu clamaba por Dios desde ese entonces. Pero yo no lo veía como una persona, no lo veía como alguien cercano, no lo veía como alguien real. Era un sueño maravilloso. Y lo que mi abuela me hablaba de él era maravilloso, pero era como un sueño lejano. Claro, era algo que estaba muy lejos de ti, que estaba hermoso, pero que no lo podías percibir, que había personas que habían tenido historias maravillosas con Dios, que habían platicado con Dios, pero hasta ahí, tú no podías alcanzar eso. No, la verdad no. Y además cuando uno es niño, a veces se pregunta cosas que ni respuesta tienen y muchas preguntas ni se las hace. Y luego, como para mí la vida cambió, pues yo en el camino me perdí en muchas cosas, en todo el pecado del mundo y me olvidé de Dios. O sea, lo que yo en algún momento decía cuando era niña, cuando desapareció y se me olvidó. Cuando desaparece Dios de tu vida, entonces empiezas a vivir esta vida loca que nos decías la vez pasada, que ellos no lo supieron, pero cuéntanos, ¿a qué nos referimos con vivir la vida loca y sin Dios?
Pues mira, papá murió, mamá se fue a trabajar todo el día, entonces nosotros realmente estábamos solos en la casa. Yo desperté muy temprano muchas cosas, empecé a trabajar a los 6 años, a fumar a los 6 años, a tomar alcohol como a los 12 años. Fue una vida muy rápida, crecimos como niños de la calle prácticamente, aunque teníamos una casa y una mamá, mi mamá todo el día no estaba, entonces empecé a vivir muchos abusos en la calle, muchas situaciones que tenía que enfrentar sola porque no había nadie que estuviera conmigo. En ese inter aprendí a jugar baraja, a jugar dominó, pues a quitarle a tumbarle el dinero a la gente. Aprendí la ley de la selva, que el que pega primero pega 2 veces, la ley del más fuerte, y pues aprendí muchas cosas que el barrio te enseña, que la calle te enseña. Y obviamente, pues, nada que ver con Dios. Y en ese momento, o sea, en esa vida que estabas llevando, cuando tú pensabas en Dios o cuando venía la imagen de Dios, ¿cómo lo percibías? Mira, viviendo la vida loca, yo llegué a un grupo. Ahí hablaban de Dios, hablaban de un poder superior primero y después empezaron a hablar de Dios. Dios me habló muchas veces, mucha gente, al igual que tú que estás oyendo esto, se acercó a mí para hablarme de Dios, para decirme que Dios tenía un llamado para mí, que Dios me invitaba a participar, que Dios Yo no pelaba. O sea, yo no hacía caso, yo estaba enojada con Dios, creía en un Dios a mi manera. El que me hablaran de los cristianos se me hacía como una religión, pues mocha, eran los aleluyos, era gente aburrida, mi vida era fiesta, entonces era como, bueno, sí, yo voy a dejar todo lo que me llena de placer a cambio de qué. Eso era lo que pensaba, pero igual que tú, yo tengo que reconocer que muchas veces el Señor me habló hasta que decidí escucharle, hasta que ya no me quedó otra, no decidí escucharle, hasta que toqué todas las puertas y ninguna me sirvió de nada. ¿Qué puertas tocaste, Marista? Yo conozco el Siddha Yoga, conozco las Hare Krishna, fui con los optimistas, conozco a los espiritistas, fui con diferentes tipos de brujas, nunca le metí ni a la Santa Muerte ni a la santería, eso fue como un límite para mí, pero estuve en meditación, lectura de cartas, lectura de mano, muchas cosas, buscando algo que yo necesitaba, pero que en ningún lado encontraba. También lo busqué en el alcohol, en las fiestas, en el sexo, pero el vacío no se llenaba, no existía. Y las cosas en mi vida, por gracia de Dios, cada vez se complicaban más, cada vez eran peor. Es increíble ahora cómo estamos viendo esta parte de la búsqueda, porque justo muchas personas, y muy probablemente tú, has estado buscando en las cartas, en alguien que te dé una orientación, ese vacío no se va a llenar. Disculpa que te lo digamos ahora, pero no se va a llenar hasta que no decidas rendir ese oído a lo que Dios te está hablando. Imagínate una mujer básicamente en la calle, defendiéndose. ¿Cómo te defendías, Maritza? Cuéntanos una anécdota, nada más una. Hoy me da pena, pero fue un escándalo. Y de estas fueron miles. O sea, yo jamás me peleé a golpes con una mujer, pero me agarré a golpes con muchísimos hombres en la calle. Espérame. O sea, ¿no te agarraste a golpes con una mujer, pero sí con un hombre? Con muchos. Una vez iba yo en la calle, por darles un ejemplo, era noche, yo venía regresando de un grupo y venía muy enojada con la furia que traía yo adentro porque yo parecía perro rabioso, o sea, yo de veras mordía. Venía llena de odio, de resentimiento y de repente a un pobre tarado se le ocurre meterme las 2 manos entre las piernas y recargarme contra un carro. Yo iba de media, falda, zapatilla y así como me recargó, así lo agarré de las greñas y lo estampé contra mi rodilla. Y con una mano le seguía agarrando las greñas y con la otra, con la mano derecha, le pegaba yo en la nuca. Y él empezó a gritar, suéltame, por favor, suéltame.
Cuando él se me zafó, porque yo no lo quería soltar, yo me lo quería tragar. Cuando él se me zafó, iba saliendo una vecina que alcanzó a medio ver todo el asunto y le grité, agárralo, pero el otro iba corriendo, de veras, iba zigzagueando, se le iba cayendo la mochila, la chamarra, tengo muy grabado eso, y yo quería alcanzarlo, pero yo traía zapatillas, no podía correr. Esa es una de muchas. Hubo veces que me tocó perder, también me pegaron, también me lastimaron, pero yo todo el tiempo estaba peleando, todo el tiempo. No, o sea, no inventes. ¿Y a qué te dedicabas profesionalmente? ¿Qué hacías en esa época? Ay, no, por favor, no me pregunten eso porque me da más pena. Yo soy licenciada en educación preescolar. En la mañana era maestra. Tengo niños bueno, ya no son niños, ya son unos adolescentes, unos hombres, mujeres que estuvieron conmigo y que me aman. Y yo los amo. Era como una dualidad, ¿no? Porque ahí era otro rollo, yo era feliz. Había veces que yo pensaba, yo pagaría por venir, me encantaba mi trabajo, pero saliendo de ahí yo me convertía en Mr. Hyde. O sea, tenías esa parte de soy una persona. Espera, trabajabas con niños. Eras amable, por lo tanto los abrazabas, los mimabas y saliendo te podías agarrar con un tipo, o sea, agarrarlo de las greñas y patearlo y todo. Así era Maritza. ¿Bebías entre semana? Sí, a veces de jueves a domingo y me iba a trabajar en vivo. Llegabas oliendo alcohol con los niños. Procuraba que no, porque los niños siempre fueron una parte hermosa en mi vida. Yo nací para ser educadora, ni siquiera para ser maestra, para ser educadora, para trabajar con niños pequeños. Y yo procuraba que no, para mí eso era sagrado, me bañaba, me echaba algo en la boca, me perfumaba. No era una maestra amorosa, era una maestra muy amorosa, no era una maestra tierna, amable, no era la maestra cositas. Pero los angoloteaba, los sacudía, jugaba con ellos me escalaban, se me subían, yo me arrastraba con ellos por el suelo, me rodaba, pues estaba yo muy joven y la verdad es que ellos eran esa parte que a mí me daba felicidad, eran una parte hermosa en medio de una vida muy oscura y muy triste y muy dolorosa. El caos a tu alrededor. Había personas, los niños te acompañaban. ¿Qué personas había alrededor en tu contención emocional, tu familia? ¿Quiénes eran? Yo vivía sola, mi hija se había ido, me había separado, yo me casé muy joven, me había separado porque él me engañó por adulterio. Mi hija se había ido con su papá, y la contención que yo tenía eran compañeros de grupo nada más. En la tarde-noche, o sea, yo llegaba, salía a trabajar, llegaba a la casa, me dormía y ya en la tarde-noche me despertaba, me bañaba, me iba al grupo. Y a veces llegaba a dormir a las 3, 4 de la mañana para pararme a las 5:30, a las 6 y irme a trabajar. No tenía, a veces lo único que me motivaba para pararme al otro día era el trabajo. Yo de verdad hoy me acuerdo y era miel en medio de la amargura, era como un oasis. Las risas de los chamacos, sus juegos. Yo me olvidaba de muchas cosas cuando entraba a trabajar. Yo habría pagado porque me dejaran ir. Estuve en terapia grupal, individual, en psicoanálisis, en terapia gestal, en conductismo. Estuve en terapia mucho tiempo con diferentes personas, pero lo cierto es que yo traía mi manera de vivir solo era un síntoma de problemas más profundos y el mayor problema no tenía nada que ver ni con mi manera de pensar ni con mi manera de sentir, tenía que ver con mi espíritu. Maritza, ¿tú empiezas a beber cuando te separas? ¿O cómo llegas al grupo? No, yo bebía desde los 12 años. Yo en ese entonces en la casa, mi mamá, después de que mi papá se murió, ella se casó con un hombre alcohólico. Era más fácil encontrarte una cuba que un vaso de agua o un vaso de leche. Entonces, cuando yo me separo, me queda todo el tiempo libre para irme a la fiesta. Y así es como yo llego a un grupo.
perdida en todos los sentidos, en todas las áreas, con una vida destrozada, sin sueños, con muchísimo dolor, con muchos abandonos, con muchos abusos y pensando que no tenía caso hablar con nadie porque a nadie le importaba y nadie oía. Es esto que estamos escuchando en este momento. Sitúate a una persona que ha escuchado de Dios, que conoce a Dios, pero que en medio de todas las circunstancias que está viviendo, lo menos que piensas es que puedes voltear y decir, ay, aquí está Dios. Entonces, ¿cómo encontraste a Dios, Maritza? ¿Cómo en todo esto que nos estás diciendo? Sí, porque además en el grupo estabas diciendo, sí, nos hablan de Dios, pero ¿qué pasa para que esa conexión espiritual pueda concretarse? Pues yo les digo que a mí Dios me habló muchas veces a través de diferentes personas. Cuando yo decido escuchar uno de esos llamados y responder, es porque yo ya no tenía dónde ir. Mi vida cada vez estaba peor. Mi hija ya estaba conmigo en unas condiciones de verdad pésimas. Yo no sabía qué hacer y ninguno de los recursos que yo conocía me habían ayudado. Yo necesitaba otra cosa. Dicen que hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes es locura, y yo ya no quería hacer lo mismo. Tuve que tocar puertas diferentes y así llegué a una célula cristiana. Una célula cristiana. Platícanos qué es una célula cristiana. Es como un pequeño servicio en una casa para un grupo pequeño. Fue una bendición. Es de las mejores decisiones que yo he tomado en toda mi vida. Llegué a este estudio bíblico. Al poco tiempo se abrió una congregación que es en la que estoy desde que se abrió, desde su primer servicio, desde el primer día. Y yo viví un proceso, ahí empezó un proceso que ha llevado mucho tiempo, pero en el que poco a poco mi relación con Dios se ha visto fortalecida. Él ha transformado mi vida. Yo hoy soy una mujer llena de gozo, soy una mujer que vive en paz, soy una mujer que ha dejado la oscuridad y el infierno atrás, que no paro de hablar de Cristo y del amor de Cristo, que veo la bendición derramada sobre mis hijos, sobre mi descendencia, que veo el amor de Cristo en mi congregación. Tengo unos pastores maravillosos que aman a la gente y que constantemente nos hablan del ADN parte de ese ADN, o digamos que la columna vertebral de ese ADN, es el amor de Cristo, el amor que Cristo derrama sobre mí, que es tanto y que no cabe, que se tiene que derramar sobre los demás. Hay gente que conoce muchas congregaciones y que ha ido a muchos lugares, yo no. Y yo no quiero moverme porque de verdad hoy sé que donde Dios me plantó, Él me ha hecho florecer. Y en este proceso yo he podido encontrar cosas maravillosas, maravillosas. Maritza, te escucho ahora y me sitúo en lo que me acabas de platicar. ¿Qué pasó con esa ansiedad? O sea, ¿qué pasó con ese vacío que nos estás platicando? ¿En qué momento? Sabemos, nos has platicado que del proceso, pero ¿cómo lo fuiste viviendo? Una mujer que estaba sola con su hija, que de repente nos dices que estabas hecha un caos. ¿Cómo pasó esto? Pues yo llegué a la congregación y el Señor obró. Alguna vez le dije a mi pastora, mira, yo soy así, y así, y así, y así, y esto lo voy a dejar de hacer tal vez algún día, y esto no lo quiero dejar de hacer. ¿Me puedo quedar o me voy? Y ella me dijo, con el amor que la caracteriza, me dijo, Dios va a poner en tu corazón tanto el querer como el hacer. Y Dios ha tratado conmigo de manera personal, así como trata con cada uno. Él ha ido marcando los tiempos para que yo hable con Él de diferentes temas, para quitar diferentes cosas de mi vida, para volverme a ser nueva, porque Él es un alfarero. Él tuvo que hallarme como una vasija rota para volverme a hacer polvo y volverme a armar, para hacer de mí una vasija útil. Y ha sido a veces sin darme cuenta,
O sea, yo no te voy a decir que me caí, que vomité, que convulsioné, que no, ha sido estando en los servicios, ha sido hablando con los pastores, ha sido abrazando a otros, acompañándolos en su dolor, en su tristeza, recibiéndolos, viéndolos, o sea, viéndome en ellos, en los que van llegando, como el Señor ha ido transformando mi vida. Hoy mi vida es completamente diferente. Yo no te puedo dar una fecha precisa y decirte, sí, fue cuando yo me caí, babié. No digo que esto no sucede, pero en mí no pasó. Yo necesitaba un proceso de verdad en el que Él me lavaba y me lavaba y me lavaba y me lavaba y me lavaba. Yo me veo muchas veces cuando yo llegué a Cristo como si saliera de una fosa séptica. Así venía. Entonces ha sido un proceso largo que el Señor me vaya limpiando. Hoy yo tengo un estilo de vida que he elegido que se llama vivir en santidad porque es mi decisión, porque es lo mejor. Estoy casada con Dios. Él es mi esposo, Él es mi proveedor, Él es mi protector, Él es mi sacerdote. Soy feliz estando a su lado. Me llena de gozo, le sirvo a Él. Y hoy mi vida gira en torno a Dios. No hay otra para mí. Maritza, si en este momento pensemos o retrocede un poco, eres la Maritza de hace 22, 24 años. Eres esa, que está escuchando a esta Maritza. ¿Qué pensaría Maritza de hace 25 años escuchando a esta Maritza? Pues que era un espiritualoide, una mocha, una aleluya, algo por el estilo que me daba mucha flojera oír a esa gente. Estaba yo tan perdida y la verdad es que a los 20, 30 años uno siente que se traga el mundo a puños y chico se te hace el mar para echarte un buche de agua. O sea, uno se siente que las puede todas y que todas las puedes resolver. No, cuando te topas con la realidad, cuando de verdad ves como muchas cosas están recayendo en tus hijos, como la vida no es como tú crees, cómo necesitas ayuda y cuando ya no puedes más, cuando verdaderamente te rindes, es cuando Dios te recuerda, aquí sigo esperándote. Si a mí me hubieran dicho que iba a estar así hace 25 años, no lo creería. No lo creería, no era parte de mis planes. Nunca estuvo en mis planes. Yo decía, a los 50 años voy a seguir viviendo la vida loca. Hoy tengo 57 años y estoy loca, pero loca por el Señor. Viajo todo el tiempo porque además me encanta, era uno de los planes, pero viajo de la mano de Dios, le sirvo aquí y en donde esté y Él es la prioridad en mi vida. ¿Es la prioridad en tu vida? Dios ha modificado todo esto que nos dices. Vaya, estoy escuchándote, es como de la mocha, la que mira el pecado, esto. Tú nos has dicho, el ser cristiano no significa que no te diviertas. Pero quiero llegar a eso. ¿Cómo te diviertes tú, Maritza? Yo me divierto horrores, de verdad. Miren, para empezar, yo estoy loca. Dios cambió mi locura y me llenó de gozo. Yo hago cosas para el Señor todo el tiempo y sueño en grande para el Señor todo el tiempo. Tengo muchos planes, tengo muchos proyectos, y me encuentro a gente loca por Dios también, llena de pasión adentro de la congregación. No necesitamos tomar alcohol para reír, para ser felices. No necesitamos estar hablando en doble sentido. Cuando el Señor te llena de gozo, cuando Él derrama el vino de la unción sobre tu vida, la alegría y el júbilo se presentan y no se van. Tú que nos estás escuchando y que estás pensando igual que Maritza de hace 25 años, que estamos bien locas, que son unas aleluyas mochas, que todo es pecado para ellas, y no te ves así, piensa un momento. Maritza hace 25 años estaba igual que tú. Y si estás escuchando esta grabación ahora, es porque Dios te está hablando a ti. Sí, a ti que estás escuchando en este momento, te está hablando a ti, te está diciendo, levántate que te estoy esperando, levántate que hay gozo aquí. Maritza, un milagro que nos puedas platicar.
Hay mil de milagros. Pero te voy a contar el último. Yo me casé en Cristo cuando llegué al Señor y después me di cuenta de que mi esposo me era infiel, no una, muchas veces. Porque lo intentamos, porque no se pudo, porque él no quiso, tuvimos que divorciarnos. Y yo estaba deshecha, estaba hecha pomada de verdad. Me acuerdo mucho que hubo un congreso de mujeres en Chiapas y yo de aquí a allá me llevó un chofer en carro y yo me fui llorando todo el tiempo, no paré de llorar, todo el tiempo. Llegando allá entré al congreso llorando. No me caí, no vomité, no me desmayé, no me revolqué, no me convulsioné, no me pasó nada. Solo sé que cuando regresé de ahí, el Señor me había permitido volver a vivir. Yo venía llena de gozo, venía tan plena, el Señor me había hecho nueva. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? No sé, solo sé que fue Dios. Solo sé que fue Dios. Es uno de los milagros que yo tengo tan claros, pero puedo contarte tantos, porque Dios hace milagros todos los días. De hecho, antes de concluir, quisiera que nos hablaras de tu hija y de tus hijos. Por favor, sabemos que, bueno, yo te veo con muchos hijos, pero no sabía que tu hija, bueno, platícanos, para no spoilear, platícanos. Yo solo tuve una hija. Dios me permitió solamente embarazarme y parir una vez. Siempre quise más hijos, yo quería tener mínimo 5 hijos. El Señor ya no me lo permitió. De hecho, yo lloraba todas las noches pidiéndole en aquel entonces que me pudiera embarazar, hasta que me embaracé. Y nada más tuve una. Alguna vez yo pensé que el Señor me iba a dar más hijos, pero tuve muchos problemas de salud, hemorragias y etcétera. Tuve que llegar al hospital un día y me quitaron la matriz. No entendía por qué había mujeres que tenían hijos y no los querían o los abortaban. Yo le decía, aunque tengan que violarme, yo quiero un hijo. O sea, yo quiero volver a ser mamá. Y no se pudo. De repente un día, Dios puso en mis manos a más hijos y más hijos y más hijos. 2 de ellos se quedaron. Otros 2 se fueron, pero 2 de ellos se quedaron. Uno vive conmigo, está estudiando en la universidad. Es una bendición en mi vida. Mi hija, por supuesto, es alguien que todo el tiempo está conmigo, en quien me puedo recargar, en quien me puedo respaldar. Tengo otro hijo que ya se casó, que me dio una nuera que también es mi hija y unas nietas maravillosas. Y aparte la congregación de verdad me ha llevado a ser madre de Israel. Esto quiere decir, yo les digo que tengo hijos y que tengo hijos. Y es maravilloso ser madre de tantos. Son hermosos, son una bendición en mi vida y también los regaño y también me oyen la boca y también los amo y los abrazo y es una bendición, es una familia muy grande. De hecho, no pensé, yo conozco a Maritza de hace muy poco y cuando ves la relación que tiene con estos hijos que ella te platica que Dios le dio después, es increíble porque no notas la diferencia entre su hija biológica y sus hijos adoptivos y es más, todos los hijos de la congregación, no lo notas. Y ha sido una maravillosa experiencia. ¿Cómo llega a eso, Maritza? ¿Cómo llega a ese punto? No lo sé, eso Dios lo obró en mi corazón. Yo sí puedo decirte que cuando llegué a la congregación mi pastora me decía, vamos a ir a un encuentro y vas a trabajar con mujeres. Y yo le decía, yo no trabajo con viejas, a mí ni me gusta la gente, ni me gusta que se me acerquen, ni quiero. Hoy soy feliz trabajando con mujeres, acompañándolas, ministrándolas, dándoles talleres. Hoy soy feliz atendiendo a los escuincles, viendo que de repente alguno me jalonea, me abrazan, me besan, me tratan a veces como si fuera yo su compadre, ¿no? Y los regaño y los exhorto y los nalgueo y luego voy y los acuso con el pastor. Pero no lo sé, yo solo sé que Dios derramó amor y que para mí
Muchos son mis hijos, es muy difícil verlos de otra manera. A los jóvenes los veo así y muchos de ellos necesitan madre porque ya no está, porque no viene a la congregación, porque no tienen una relación sana. No lo sé, y a mí Dios me dio amor para muchos. Yo quería tener mínimo 5, pero hoy no tengo el límite de más, y si el Señor quiere darme toda una congregación de hijos, yo feliz de la vida. Muchas gracias, Maritza, por compartir. Antes de irnos, ¿algo que le quieras decir a la persona que nos está escuchando? No te hagas, no te esperes. Ya has sufrido suficiente. Ya has tocado muchas puertas y ya viste que en ningún lado está la respuesta. Acércate a Dios. No te estoy diciendo que vengas a mi congregación, pero te estoy diciendo acércate a Dios. Y de verdad, para eso los cristianos se pintan solos. No para darte una religión con rituales, no, para enseñarte a tener una comunión con Dios. Si después de eso tú quieres alejarte de la congregación, aléjate, pero de Dios no te puedes alejar. Y de verdad yo he encontrado en una congregación cristiana pentecostal la guía que necesitaba para acercarme a Dios. Eso ha restaurado mi vida. Así es que no te hagas, esto es para ti. Gracias, Maritza. Estamos en contacto, chicos. Síganos en las diferentes aplicaciones, Apple Podcasts, YouTube, Spotify. Damos las gracias a Richard Cuevas, a Memo Reveles y a Pau Rueda por toda esta producción que han estado haciendo en ¿Por qué no quiero ser cristiano? Nos vemos para la próxima. Bye bye.